Iniciamos transmisión. Hola, hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos nuevamente a una emisión más de Protección Preventiva, Capitán Refugio Murillo Varela. Gracias a todas y a todos los amigos que ya se encuentran conectados. Muchas gracias, ya tenemos participantes y personas participantes nuevas. No se habían integrado. Bienvenidos a este Centro Protección Preventiva Capitán Refugio Murillo Varela. Damos inicio con este tema hoy siendo las 5 de la tarde. El tema de ninis es un tema que se ha cuestionado un poco en esta nueva generación, en esta nueva etapa de vida de los adolescentes y adultos jóvenes que ni quieren, ni pretenden, ni desean hacerlo, ni estudian ni trabajan. Bueno, hemos hablado que las personas que nacieron en 50, 60, en el 70, han sido los forjadores de grandes familias funcionales. Estas personas nacidas en esa época que les hablo, 50, 60, 70, han sido pilares de los hogares, unos valores intachables, una escala de valores tan alta que quienes se encuentran todavía siguen haciendo uso de esa formación, de esa educación, de esa buena moral y educación que recibieron de sus padres. Ahora, con el tiempo, las generaciones nuevas han venido a desechar poco a poco algo que llamamos costumbres, usos y costumbres. Obviamente hay usos y costumbres que no aplican para ser llevados a cabo en el ámbito profesional, en el ámbito familiar, pero son usos y costumbres que se han llevado a cabo por décadas y que no son sancionados incluso aunque haya algún tipo de delito en el interior de la familia. Por usos y costumbres se toma como derecho y no aplica, no existe alguna sanción penal para esas personas. Hemos hablado de usos y costumbres en Guerrero, en Chiapas, en Oaxaca. Pero bien, tema de hoy vamos a hacer hincapié a los ninis en México. Retomando temas que se iban a otra página, teníamos un comunicador social al cual se le garantizaba su recurso cada vez de que llegaba a este centro y teníamos alguna emisión, alguna transmisión, pero curiosamente los desviaba, no sabíamos a dónde. El desconocimiento y la confianza plena que le teníamos. Entonces, vamos a seguir buscando los temas que dimos. 8 meses de temas perdidos por esta persona. Bueno, tenemos la capacidad para hacerlos nuevamente y para darlos con un profesionalismo mayor. Iniciamos con el tema de ninis. Hoy 14 de agosto del 2023, 5 p.m. Teléfono de oficina 22 91 69 70 11, 22 95 38 33 18. Para ingresar al Zoom directo en este momento, conéctense al 738 311 81 51. Código de acceso. Presionen el 1 y de inmediato les dará la apertura e ingreso donde podremos interactuar. Preguntas, respuestas. Hello, Moto. Nos encontramos transmitiendo vía Facebook Live como Protección Preventiva. Nos encontramos también en YouTube como Protección Preventiva. Nuestro escudo, ya lo conocen, un escudo dorado con una pistola, unas esposas y un PR-24. Ahí se encuentran cimentados todos los programas, capacitaciones, peritajes que hemos llevado a cabo, algunos amigos juristas. De hecho, el secretario de Acuerdos de los Civiles, José Carmen, saludos al José Carmen, ha estado en este centro, licenciado Rama, algunos amigos juristas han venido a dar algún tema en cuanto al manejo de su experticia, coadyuvando con protección preventiva. Estamos en YouTube, en Facebook, como Protección Preventiva. Iniciamos con el tema ninis. Bueno, ¿qué es un nini? Bueno, nos dice la imagen popular de qué es la juventud. Ahora, esa juventud en América Latina,
que ni estudia ni trabaja. Este término se ha utilizado para etiquetarnos ya desde hace varios tiempo, ya desde hace una década y media. Ahora bien, ninis los define de manera despectiva, de manera negativa, y proviene de la frase en español, ni estudia ni trabaja. Bueno, esa forma en que se representa, que ni estudia, esa es la manera en que se representa, ¿verdad? El nini, ni estudia ni trabaja, ni tiene intención de nada. Una vida bonita, sin trabajar, sin estudiar. Bien. Significado de nini. Bueno, en México el uso de la denominación ninis es para referirse a jóvenes que no estudian ni trabajan. Adquirió relativa notoriedad, atención, en el 2010, estamos hablando de hace 13 años, cuando en el entonces rector de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles, señaló que era una vergüenza que hubiera 7.5 millones de jóvenes en estas condiciones, en esta línea. 7.5 millones de jóvenes sin estudiar, sin trabajar, sin ocupación alguna, con patinetas, con patines, con juegos. Increíbles, 7.5 millones de jóvenes. Lo dijo el rector de la UNAM en ese entonces, José Narro. Ni por obligación. Curiosamente, la cultura que tenemos en una generación se la transmitimos a la generación que va llegando, a la generación que va creciendo. Bien, ahorita se encuentran millennials cristales. Llegan detrás de ellos esta nueva generación llamada alfa, que fluctúa ahorita entre los 12 años hacia abajo, son muy pequeños. Y esa educación, esta formación, esta cultura que tenemos ahora por parte de esta nueva generación que se encuentra latente en este momento, le está pasando sus ideas, la copia de sus actividades para esta nueva generación. Entonces hay que evitar que el joven no se ocupe, por el contrario, que se ocupe. Se preocupan de no tener un vehículo, de no tener una motocicleta, de no poder, pero no se ocupan. Ni estudian, ni trabajan, ni se ocupan. Y bueno, ya vimos que la palabra nini en el diccionario es etiquetado como de manera negativa o despectiva hacia la persona que ni trabaja ni estudia. Bien, ¿por qué hay ninis en nuestro país? Bueno, normalmente estos jóvenes se desarrollan porque los padres les dan más libertad sin advertirles o enseñarles el camino que deberían seguir para progresar y no para quedarse estancados en la vida. Bienvenidos, gracias. Gracias, bienvenidos. Bueno, ahora vamos a ver por qué detonan y por qué son más visibles los ninis. Vamos a hablar que en el tiempo de pandemia, que detonó en el 19, bueno, a fines del 19, y
y que en el 20 pues, hizo una hecatombe de personas, una mortandad increíble por tanta y tanto infectado por COVID-19. Bien, pero ahora, en ese tiempo, durante la pandemia, el número de jóvenes que no estudiaron ni trabajaron subió, atención, 1.8 más por ciento del que ya se encontraba habitualmente. Nos lo había dicho el rector de la universidad en el 2010, José Narro, que era una tristeza que 7.5 millones de jóvenes no se aplicaran, no tuvieron actividades ni escolares ni laborales. Pero bien, en pandemia, a partir del 19, se incrementó esta cifra en 1.8% más. En México, el porcentaje de jóvenes llamados ninis, vamos a manejar la edad, que fluctúa entre 18 y 24 años de edad. Esto era del 21.5% en 2019 y aumentó al 23.3% en el 20, de acuerdo con la OCDE. Datos fehacientes, datos cimentados. Soldado, móvil. Bueno, y no me hace recordar que cada vez que se vuelve a escuchar o leer este término, muchas son las opiniones cruzadas o que se anteponen. Están aquellos que los critican por no hacer nada, ¿cierto? Mientras que otra parte de población entiende que hay gran problemática social por parte del desempleo que se ha generado en nuestro país. Y falta de educación entre los jóvenes mexicanos. Desempleo y falta de educación para nuestros jóvenes, para quienes tienen jóvenes. A ver. Bien, pero sí, la palabra nini tiene un inesperado origen que se trasladó a nuestro país y ahora se utiliza por las personas como medida de prejuzgarlos, que no tienen la posibilidad de estudiar o trabajar. Para prejuzgarlos, sí, claro, los jóvenes que no tienen empleo ni estudian. Esa palabra nini, despectiva, negativa, los he etiquetado y nos dice la información que de 18 a 24 años, pero no solamente en esa edad se quedan estancados los niños. Ya hay personas más adultas que cuentan con 28, 30, 35 años y continúan sin estudiar, sin trabajar, sin apoyar a sus padres, a su familia en casa. Se maneja como un término despectivo, una palabra que no aplica para un ser humano, ni. Pero hay personas grandes, no solamente adolescentes, y que estos sean prejuzgados por este tema que se está dando, como nos marcan, que por falta de oportunidades laborales y por falta de educación, pero hay adultos que rebasan los 24 años y continúan en casa como hijos de familia. Dato curioso. Bueno, de acuerdo con esta información, con el artículo de los ninis en México, una aproximación que
critica su medición 90. Bueno, esto lo escribió Rodrigo Negrete y Gerardo Leiva en una revista internacional de estadística y geografía. Bueno, en México es INEGI, Instituto Nacional de Geografía, pero es una revista internacional de estadística y geografía. Eso viene cimentado en el volumen número 4, en el volumen 4, número 1. Esta palabra es una traducción de net. Palabra es una traducción de net. Bien, ¿por qué surgen los ninis? Bueno, esto viene a ser generado por crisis económicas. La primera información nos manejó que en calidad de pandemia fue donde se incrementó la cifra, ¿verdad? Si ya tenemos 7.5 millones de ninis en México, se incrementó 1 punto y más, ¿no? Pero bien, la crisis económica, desempleo, déficit educativo y falta de programas de sustentabilidad son razones por las que existen jóvenes que ni estudian ni trabajan, comúnmente llamados ninis, lo cual es un problema a nivel internacional. No solo un problema en México, es un problema en todo el mundo, un problema que se maneja a nivel internacional. Esto lo asegura la OCDE mundial. No solo en México hay niños. Esta situación de quienes no trabajan ni estudian está latente en todo el mundo, en todo el globo terráqueo. Bueno, fíjense que de continente a continente y en cuanto a culturas, existe una gran diferencia, una gran diversidad. Pero en Japón los ninis son aquellos que han rechazado el modelo social aceptado de la edad adulta. ¿Y qué consiste en conseguir un empleo de tiempo completo después de graduarse o recibir capacitación a través de programas gubernamentales para obtener habilidades de trabajo comerciales? En México, el uso de esta palabra, ninis, para referirse a jóvenes que no estudian ni trabajan, adquirió mucha notoriedad en el año 2010. Fue por eso que se pronunció el rector de la UNAM, Narro, José Narro, al decir que las cifras se habían incrementado. Pero cuando el entonces rector, como lo menciono nuevamente en la información, José Narro Robles, señaló que era una vergüenza que hubiera 7.5 millones de jóvenes en estas condiciones en el país. Ahora, posteriormente se desarrolló una polémica entre el ex rector y las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, siglas SEP, con respecto al tamaño de este grupo de población. Pues esas últimas afirman que solo había 285,000 jóvenes en esa condición, reduciendo así la gravedad del problema. Pero se ha incrementado y sigue creciendo la cifra ahorita, en este momento, en esta etapa, en esta generación. Sigue en aumento la cifra de niños.
Gracias, bienvenida Isabel Morales, bienvenida, saludos, un abrazo. Ahora, el término Nini se ha vuelto común y con mucha frecuencia se usa para expresar preocupación por los jóvenes. A los que se refiere ese término, Nini, baja escolaridad, debido al abandono, a la deserción temprana de su ámbito escolar, de su escuela, y precarias son las condiciones laborales. Falta de oportunidades para emplearse o emplearnos, a las que podían acceder en la vida adulta, pero se prevé que el mantener esta situación seguirán en el círculo de pobreza. El seguir con esta mentalidad, con esta idea, con falta de oportunidades laborales, falta de intención de ingresar a la escuela, el hecho de interrumpir tu secundaria, tu preparatoria, tu universidad, te va a llevar a una vida precaria. Lo dice la información también, y eso es palpable, lo vemos de manera constante. Interrumpen sus estudios para sumarse o integrarse a un empleo y posteriormente no les gusta porque no están acostumbrados a un horario laboral, no están acostumbrados a trabajar bajo presión, no están acostumbrados a recibir indicaciones, órdenes de alguien que no es de su familia, que es un superior jerárquico en su empleo, en su empresa, en el lugar donde se han sumado a trabajar. Obviamente, esperan la remuneración económica cada vez que les toca, semana o por 15 días, pero no están dispuestos a llevar a cabo las actividades. Muchos desechan el empleo y se quedan en casa, sin trabajar, sin estudiar. Y ahí los padres protectores tienen que tener al hijo o a la hija con una edad que ya rebasa los 24 años y que esos adolescentes, esos jóvenes, adolescentes adultos, no trabajen en estudio. Características. ¿Qué caracteriza a los ninis? Bueno, los ninis son jóvenes, atención, teníamos anteriormente de 18 a 24, pero ahora es de 18 hasta 34 años, que ni estudian ni trabajan. Actualmente, atención, con el disparo ascendente de la cifra. Actualmente se sabe que más del 50% de la población que tiene esa edad es niño. Y esta sigue aumentando, produciendo mucha frustración en los padres que están en calidad de incapaces de saber qué es lo adecuado en estos casos, qué podrían hacer para que sus hijos levanten el vuelo, se empleen, continúen con la escuela. Es una situación frustrante el tener ninis en casa de 18 y 34 años que no estudian ni trabajan. Y que claro, se vuelve una carga para los padres, que ya están cansados, que ya son adultos, y muchos de ellos adultos mayores que tienen que seguir siendo proveedores de sus hijos, de los niños. Dato curioso. ¿Qué hacer si se es nini? Bueno, el hecho de ser nini, nos dice la información, que bien podrían emplearse para estudiar alguna otra lengua, algún otro idioma, trabajar en algo simple, pero no quieren ingresar a una asociación civil, visitar a tus viejos amigos, aprender algo que siempre quisiste, hacer algún deporte, aprender labores domésticas, tomar clases con niña. Pero sí es bien cierto que el círculo, que lo que encierra la palabra niños, que ni quieren.
ni trabajan, ni estudian, no quieren. Por eso ni quiere, ni estudia, ni trabaja. Hay diferencia entre el Nini y el narcisismo. Sí, claro, de hecho vimos el tema del narcisismo. Bueno, si un hijo es narcisista, atención, hay que corregir esa conducta arrogante y la idea de que está por encima de toda responsabilidad y obligación. Ser narcisista, ser guapa, ser guapo y que por eso no puede tocar objetos de aseo en la casa, no puede sumarse ni siquiera a arreglar su habitación. Hay que corregir esa arrogancia, hay que cambiar el chip. Ahora, es prioritario que asuma responsabilidades acordes a su edad. Y eso, como lo vimos a un inicio, es educación de los padres. Solo así se integrarán mejor en la sociedad y regularán mejor su conducta poco a poco. Se irán dando cuenta que el hecho de sentirse únicos, narcisistas, con el tacto, contacto, trato con personas, les irá cambiando su forma y manera de pensar. Bueno, siempre ha tenido gran importancia capacitar a los jóvenes, siempre, pero hoy lo es más. Hoy es más importante el prepararlos, el capacitarlos. El organismo multilateral señala que este grupo de los ninis puede tener consecuencias negativas a largo plazo, muy duraderas, sobre la productividad, al bajar sueldos y oportunidades laborales, perjudicando así el crecimiento económico en general. ¿Qué tal? Sabemos que es el hikikomori. Bueno, ¿y cuáles son las consecuencias del síndrome de hikikomori? Bueno, las consecuencias de este síndrome de hikikomori tienden a relacionarse con la pérdida de habilidades sociales, en donde la televisión, el teléfono, el celular, las redes sociales, el ordenador, los videojuegos, se convierten en algo exclusivo, algo inquitable, algo que es necesario para la persona. Ese es el síndrome de hikikomori. De alguna manera, los ninis llegan a afectarnos, llegan a causar algún daño a la sociedad, a las personas. Bueno, esa situación de la mano del estigma que conlleva a ser nini a largo plazo, no solo tiene afectaciones en el mercado laboral, sino perpetúa la disparidad de género y de ingresos de una generación a la siguiente. Lo que quita las oportunidades de movilidad social y la reducción de pobreza.
¿existe alguna manera de darle solución al hecho de que haya niños? Bueno, dice que debemos trabajar coordinados para solventar el problema social, pero nos dice que para que esto suceda hay que motivar a los jóvenes, mejorar condiciones de empleo, o sea, darles oportunidades de empleo, conseguir empleos formales. Bueno, ahí sería que ellos aceptaran las condiciones de un empleo formal. Por lo general ahora buscan que haya prestaciones, pero ellos son quienes tendrían que aceptar dichas condiciones. Ni quiero, ni estudio, ni trabajo, ni nada. La falta de motivación intrínseca que presentan muchos jóvenes viene determinada por una serie de causas. Entre ellas, atención, entre ellas que perciben un futuro laboral y económico totalmente desolador. También es por el hecho de desconocer lo que realmente les apasiona y aquello por lo que disfrutan o disfrutarían trabajando. Sí, ya vimos que la cifra aumentó ahora en casa. Si se llega a tener un hijo que esté en este ínter etiquetado como niño, bueno, si es necesario se debe recurrir a la orientación, a pedir la orientación de un especialista en la salud mental, a un psicólogo. Él podrá ayudar a la familia en conjunto a luchar con este problema que cada vez crece más, se vuelve más común, más aceptable para nuestra sociedad. Pero si eres de los que dicen, mi hijo no quiere trabajar, no quiere estudiar, debes meterte, involucrarte para cambiar el rumbo, el sentido de la situación que tiene como percepción la vida de tu hijo. Debes meterte, involucrarte. Obligación del padre con el hijo mayor de edad. Atención, los civiles. El artículo 211 nos habla que el padre y la madre deberán criar hijos con esmero. ¿Sí? Proporcionarles un hogar estable. Bienvenida, Rocío Medina. Saludos. Proporcionarles un hogar estable, alimentos adecuados, proveerles de todo lo necesario para el desarrollo normal de su personalidad, hasta que cumplan la mayoría de edad. La mayoría de edad en México es de 18 años. Y tenemos ninis de 34 y más años en casa. Y sobre el artículo 211 vamos a ver cuándo dejan de ser los hijos la responsabilidad de los padres. Pues en general los padres solo tienen obligación con respecto a los hijos menores de edad. ¿Menores de edad? Claro, que cuenten con menos de 18 años. Esas obligaciones terminan cuando los hijos llegan a esa edad. Cuando los hijos ya cumplen los 18 años.
Ahí concluye la responsabilidad de los padres. Pero no, al menos no en México. ¿Y qué momento podrían, o en qué momento los padres podrían manejar al hijo que ya se independice, que deje el hogar familiar, que deje el hogar paterno y que viva solo, viva en su apartamento, haga su vida? ¿Cuál sería el momento ideal? A partir de que el hijo cumple los 18 años, es decir, cuando alcanza la mayoría de edad, puede plantearse la acción judicial para echar al hijo de casa. ¿Qué tal? Los padres pueden hacerlo, amparados con la ley, claro, lo dice la ley. Teniendo los 18 años, se puede plantearse la acción judicial para echar de casa al hijo. Ahora, al revés, ¿hay alguna ley que obligue al hijo a cuidar a sus padres? La obligación legal de cuidar a los padres y madres que marca el Código Civil nos dice también: los hijos e hijas tienen la obligación, atención, de cuidar y atender las necesidades de sus padres y madres. Así lo marca el Código Civil de nuestro país, como base en el concepto alimentos, que se aplica en el artículo 143. Tema por demás importante, con mucha información, pero definitivamente es no hacer tanta mella sobre la etiqueta despectiva, negativa que tiene esta palabra para los jóvenes. Es cierto, muchos tienen la intención de emplearse, de sumarse a la escuela, a un empleo, pero bueno, sin preparación no vas a tener un empleo bien remunerado. Sin el documento que acredite que concluiste un ciclo escolar como primaria, secundaria, preparatoria, no podrás obtener el sueldo que tú deseas. Debes acreditar con documentos que demuestren que tienes dicho ciclo escolar concluido y que además depende del empleo en el que te pretendas integrar. En algunos solicitan tengas experiencia, en otros entras sin problema, te capacitan dentro de algunas empresas. Pero bien, cuando no tienes ni la mínima intención de salir al empleo o de seguir estudiando y te quedas en casa, en la sala, con mucha chatarra para comer, con el móvil y con la pantalla, seguirás siendo niño. Esa información que traemos nos maneja que no solo es un problema en América, es un problema que está acrecentándose en todo el mundo. Y es necesario que los padres tomen un poco más el control sobre los hijos, tengan un poco más la mano firme y los conduzcan por el camino del trabajo y el estudio. En esas generaciones, los padres se han vuelto endebles, débiles, permisibles, algo que se llama libertad. Bueno, sí, todo el joven debe tener espacios para él, debe tener libertad para sus amigos, para fiestas, etc. Pero cuando se convierte en libertad malentendida, antes nuestros antepasados, nuestros abuelos, decían que era libertinaje. Bueno, eso no es más que una libertad malentendida.
Y eso es lo que están tomando como amparo, como referencia los jóvenes de hoy. Una libertad mal entendida, una libertad mal ganada y lo peor, mal conducida por ellos mismos. No están haciendo nada en su beneficio, no lo están haciendo. Están echando a perder su vida, pasando el tiempo en casa, con amigos, sin hacer nada, en parques, escuchando música y con el móvil. Bueno, esto es una información que se maneja para que los padres hagan más conciencia sobre los hijos y que eviten tener niños en casa como presión. Que tengan una excelente tarde todas y todos. Gracias por estar en protección preventiva. Continuamos en verde y en ascenso. Chelimata linda, saludos. A Cheli 2, saludos. Isa, muchas gracias. Rosy Medina, a todos y a todas y a todos los integrantes, muchas gracias. Que tengan una excelente tarde. Concluimos.